He tardado mucho en volver a ver la luz, demasiado. Y cuando por fin la he recuperado, me observo y no me reconozco. Cuando recuerdo cómo era la vida en mis calles, en mis casas, al acabar el desastre de la guerra civil hace 65 años, solo puedo asombrarme al descubrir lo que soy ahora. Pocas cosas permanecen de aquel tiempo convulso de 1939, y una de ellas es un periódico, La Voz de Almería. Pero entonces, ni en su portada figuraba el mismo nombre, ni sus páginas contenían el mismo espíritu. Almería fue una de las pocas provincias españolas que se mantuvo hasta el final de la guerra en zona republicana. De hecho, hasta el 29 de marzo de 1939 estuvieron gobernando los dirigentes republicanos. Ese día, precisamente, cuando ya era conocida la rendición del gobierno de la Junta de Defensa de Casado, pues a partir de ese día salieron de la cárcel las personas de derechas y falangistas que estaban en prisión y ocuparon los principales centros de poder. Ese día, precisamente, fue el momento en el que nace La Nueva España, el periódico que iba a ser el órgano del movimiento durante todo el franquismo. Un periódico que a los 3 días tuvo que cambiar de nombre hacia Yugo, porque había precisamente en otras 2 ciudades españolas, en Huesca y en Oviedo, había también periódicos que se titulaban La Nueva España. Como sabemos, pues Yugo estuvo con esa denominación hasta octubre de 1962, en el que cambia a la actual denominación de La Voz de Almería. El sol de Almería sigue siendo el mismo de hace 65 años, pero parece mucho más luminoso ahora. No me envanezco del presente. Todavía queda un mundo por hacer, pero percibo en el ambiente algo impagable que me faltó durante muchas décadas: libertad. Tras el fin de la guerra civil, Franco impuso una dictadura que duró hasta su muerte. Recuerdo su primera visita. Los nombres de Franco y de España en todos los labios acogen la llegada del caudillo de España a Almería, donde, como en todas partes, se ponen de manifiesto las constantes demostraciones de gratitud hacia el Salvador de España. Tras los fastos y demostraciones de los vencedores en mis calles, se ocultaba una dura represión para los almerienses que no compartían el modelo político franquista. Mi memoria se pierde intentando recordar épocas en las que el nivel de vida de la mayoría de mi gente haya sido tan bueno como el de ahora. En aquellos años 40, las carencias y la pobreza acechaban a la vuelta de cualquier esquina. La guerra civil había agudizado los problemas de mi economía, ya en crisis antes de la guerra. El racionamiento, que se mantuvo hasta la década de los 50, se integró en la vida cotidiana. En los años 40 preside la política autárquica que hay en el Estado español, y en la provincia de Almería la actividad económica básica es la de la recogida del esparto. El resto de la producción agraria, prácticamente para subsistencia de la gente. Estaba totalmente dividida la sociedad, eran 2 clases sociales, pongamos 3, pero cuidado, 2, gente muy pobre, gente que aunque no la guerra le había estropeado un poco, pero seguían viviendo en un plan bien, y una cosa intermedia de gente trabajadora. Junto a la pobreza, las fiebres tifoideas, la tuberculosis y el tracoma hacían estragos entre los habitantes más desfavorecidos. Nunca podré olvidar, ni quiero, aunque me duela, a aquellas personas de las cuevas. A pesar de la proverbial luminosidad de mi cielo, la oscuridad se había instalado en la vida de muchos almerienses. Afortunadamente, en mi memoria, también hay sitio para recuerdos agradables. Un día de 1943 llegó la figura luminosa de Celia Viñas a ocupar su plaza como maestra de lengua y literatura en el instituto, la actual Escuela de Artes y Oficios, a la vez que desarrollaba su labor literaria.
Fue una mujer atípica en su época. Vestía como quería, tenía una libertad de pensamiento extraordinaria y era un concepto docente de la vida muy adelantado. Se ganó enseguida a los alumnos. La gente no la entendía, los mayores, pero los chicos sí. Ella ocupa un lugar preferente en mi memoria, porque supo guiar a sus alumnos en la búsqueda de la belleza en aquellos tiempos difíciles. Celia Viñas también participó y apoyó el movimiento indaliano, corriente pictórica creada por Jesús de Perceval. Lo que aporta es una supervaloración de los valores de la Tierra y la luminosidad, los volúmenes cúbicos y, en fin, la sensualidad. Lo que buscaba era la proyección de su tierra, fundamentalmente, y le tenía a Almería auténtica devoción. Jesús de Perceval me incorporó a su arte con una pasión y un talento como nadie lo había hecho antes, y me regaló el indalo, la figura que se ha convertido en mi auténtico símbolo. Durante esta década, las páginas del periódico Yugo aumentaron de 8 páginas hasta 20 y los precios se incrementaron desde los 70 céntimos hasta 1 peseta. La atonía seguía impregnando mis calles en los años 50. Continuaba siendo una de las provincias más pobres de España. Apenas existía la industria y la mayor parte de mi población estaba dedicada a la agricultura, que vivió un efímero resurgir del antiguo esplendor de la uva. A principios de aquellos años 50, el Instituto Nacional de Colonización, órgano estatal creado para la conversión de zonas de secano en regadío, facilitó los medios técnicos básicos para la extracción de aguas subterráneas en el campo de Dalías. Las obras que se han comenzado en Almería, dice en su discurso, representarán al año más de 700 millones de pesetas en jornales, comercio e intercambio por toda la provincia. Aún así, el trabajo escaseaba y la necesidad apremiaba. Con una inmensa tristeza contemplé, impotente, cómo mi gente comenzaba un éxodo en busca de una vida digna que yo no le podía ofrecer. Miles de almerienses tuvieron que hacer las maletas y emigrar a Cataluña, Madrid, Alemania, Francia o Suiza. Realmente fueron unos tiempos en el que nosotros mentalmente no pudimos evolucionar al ritmo que ahora se evoluciona con lo que es la libertad. Las posibilidades de formación eran escasas. Por aquel entonces, 19 de cada 100 almerienses eran analfabetos y solo estaban escolarizados el 11% de los jóvenes entre los 14 y 18 años. Barrios como La Chanca sufrían especialmente esta lacra. Y en aquel barrio, Carlos Pérez Siquier, cofundador de la agrupación fotográfica almeriense y de la revista AFAL, encontró un espacio para expresar la sensibilidad de su mirada. Hicimos un manifiesto en la revista en la que abogábamos por la fotografía de nuestro tiempo, por la fotografía pues, de un humanismo, un realismo humano, aunque realmente cada componente del grupo, ¿no? Pues tenía su individualidad. Lo que nos unía a todos era un sentido de inconformismo ante la fotografía que se venía haciendo en España, que era una fotografía académica, una fotografía muy convencional. El paso del tiempo ha engrandecido la labor del grupo AFAL y de su revista. Fue capaz de atraer a varios de los que serían los grandes fotógrafos españoles del siglo XX y sus creaciones fueron reconocidas internacionalmente. En el terreno musical, José Padilla ya era nuestro compositor más internacional en el ámbito de la música popular. La Violetera, El Relicario o Valencia fueron algunos de sus éxitos. Pero sentimentalmente, el maestro Padilla
será siempre recordado por los almerienses por haber compuesto el himno de nuestra patrona, la Virgen del Mar, con letra de Manuel del Águila. Desde su coronación en 1951, el primer domingo de enero, una riada humana acompaña con auténtica devoción a la Virgen del Mar en Romería Torregarcía, lugar donde apareció la Virgen. Sobre la sola Nuestra Señora va caminando, sobre la sola viene la Virgen con su hijo en brazos. Peces de plata, la clara concha van escoltando y de la espuma encaje suben para su manto. En octubre de 1962, Yugo cambia su nombre por el de La Voz de Almería, aunque su sede siguió estando en la calle General Segura. A finales de esta década, solo 16 de cada 100 hogares almerienses tenía frigorífico. El 18% tenía la fortuna de no destrozarse las manos lavando la ropa y el 7% de las familias tenía coche. La televisión solo estaba en el cuarto de estar de 20 de cada 100 hogares. Pero, casi imperceptiblemente, una serie de factores parecían anunciar un futuro algo más esperanzador. Se juntan en un momento determinado de nuestra historia unas condiciones climáticas que siempre habían estado, una disponibilidad de agua que hasta ese momento no estaba, un capital humano con ganas de trabajar y de salir hacia adelante y además unas condiciones de capital fáciles de adquirir puesto que la tierra no tenía un gran valor. Este conjunto de cosas es lo que es el núcleo que permite que fertilice todo el desarrollo agrícola posterior. Durante estos años, un crecimiento urbanístico descontrolado cambió mi fisonomía. El desarrollismo había llegado a mis calles y comencé a expandirme apuntando al cielo. Siempre había sido el crecimiento de la ciudad anterior de una manera gradual, entendida, donde las tipologías de vivienda eran similares, donde no hay una diferencia importante entre la arquitectura que se hacía a finales del XIX y a mediados del siglo XX. Y yo cuando era joven me subía a la Alcazaba y desde allí veía una ciudad mediterránea blanca, de tejados, ¿no? Blancos, cúbicos, y con ese blanco maravilloso junto al azul mediterráneo, y aquello era fenomenal. Y entonces esa Almería desgraciadamente desapareció, ¿no? Se pasaron de los edificios de 4 plantas, que eran los máximos, a 8 y 10 plantas de forma prácticamente uniforme. Eso hizo perder la imagen de esa visión unitaria de la ciudad. Cambiaron mucho mi imagen y no estaba satisfecha con mi nuevo aspecto. Pero la bella locura del cine llegó para alegrarme y hacerme soñar. Me siento orgullosa de que alguna de las grandes películas de la historia del cine lleven una parte de esta tierra. Yo creo que el cambio de Almería empezó exactamente con la llegada del cine, ¿eh? Hasta entonces era una ciudad completamente dormida, más o menos agradable, pero dormida. Me convertí en el plató de exteriores de Europa, por donde pasaron muchas de las grandes estrellas del momento. Y aunque una buena parte de las películas eran westerns, se rodaron películas de todos los géneros. Tenemos realmente compendiado en esta provincia los 5 continentes. Eso facilitó mucho a la hora de localizaciones de paisajes. Otro factor importante es la luz, esa luz que engrandece las cosas y enaltece a las personas. Yo recuerdo que mis alumnos de golpe porrazo decían: mire, usted no dice nada a mi casa, pero yo no voy a venir en una semana. ¿Por qué? Pues porque me voy de noche al cine, de extra, porque entonces se traían 250 o 300 pesetas por día. Y muchos de ellos llegaron en aquel tiempo a ayudar a la casa. Ahora, desde la distancia, y aunque se siguen rodando películas en mis escenarios, tengo la sensación de no haber sabido aprovechar mejor la presencia del cine, a pesar de todo lo positivo que nos dejó. El cine benefició o apoyó que demandas constantes de esta tierra se pudieran tener su aparición, tener su fruto. El jefe del Estado, generalísimo Franco, se desplaza a Almería para proceder a inaugurar el aeropuerto recientemente terminado. Estas instalaciones ocupan cerca de 2.500 metros cuadrados y tienen capacidad para recibir hasta 550 pasajeros en horas punta. Y como si el cielo se hubiera empeñado en ser protagonista de esta década, en 1966
2 aviones del ejército norteamericano se estrellaron en mi cielo. 4 bombas con cabezas nucleares cayeron sobre Palomares. Y aunque se llevó a cabo una limpieza de la zona, dirigida por el ejército norteamericano, persistía el lógico temor en la población a la existencia de radioactividad, desconfianza que provocó uno de los más famosos baños que recuerdo en mis aguas. El ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, se bañaba en una playa cercana a Palomares para desmentir rumores sobre la contaminación. El gobierno español zanjaba el tema antes incluso de que apareciese la bomba. En esa década de los 60 se crea la primera peña flamenca en Almería, que se llama El Taranto, y alguien dijo con muy buen criterio que los aljibes árabes de la calle Tenor Iribarne, árabes cristianos, porque tienen ambas construcciones, es un poco la capilla Sixtina del cante flamenco. Por entonces, Tomatito todavía era un niño, pero años más tarde, como otros grandes de la guitarra, también impregnó de emoción y belleza las viejas paredes de El Taranto. Bien Santa, ay, Virgen Santa. Durante estos años, la Semana Santa vive momentos de auge que no había conocido hasta ese momento. El nuevo sistema que surge tras la guerra incivil impone una serie de condicionamientos también en el mundo del espectáculo, en el mundo del ocio del almeriense en general, y fundamentalmente potenciando los ciclos rituales litúrgicos. En ese momento, la Semana Santa es potenciado desde ese binomio Iglesia-Estado, interesa propagandísticamente. Ya sin el manto protector del franquismo, la Semana Santa vivió uno de sus peores momentos, pero a partir de los años 80 se recuperó, hasta convertirse en la manifestación socio-religiosa que es hoy, declarada fiesta de interés turístico nacional. La Voz de Almería se traslada a su nueva sede en la Avenida de Montserrat y se moderniza con nueva maquinaria. Pero lo que no cambia es la censura gubernamental a la que estaba sometido el periódico desde su fundación. Naturalmente en aquel tiempo no había que pensar nada, porque ya venía todo pensado. Los periódicos de la cadena, pues sobre todo en provincias, se hacían con los editoriales, con los comentarios políticos de los columnistas de Madrid, es decir, prácticamente se hacía con todo lo que venía de Madrid. Aquí le añadíamos el color típicamente provinciano de las cosas que ocurrían por aquí. Comencé esta década con algo más de optimismo. Al fin, los 386.000 habitantes que vivían en mi tierra en 1975 comenzaban a ver cómo su nivel de vida mejoraba. Y por fin, el esfuerzo realizado en la agricultura de los años anteriores comenzó a dar sus frutos. Viene a explotar en los años 70, cuando se inicia el comercio exterior, se empiezan a crear estructuras de comercialización y a partir de ahí, a partir de los años 70, es cuando la agricultura empieza a sacar a nuestra provincia de esa situación de marginalidad que tuvo hasta entonces. Sobre las 2 de la tarde del 15 de septiembre de 1970, un terrible estruendo me encogió el corazón. El edificio Azorín, de 10 plantas y ya prácticamente terminado, se derrumbó convirtiéndose en un amasijo de toneladas de hierro, escombros y cascotes. El esfuerzo de mi gente en las labores de rescate no pudo evitar la muerte de 15 personas. Nunca lo podré olvidar. Tampoco podré olvidar uno de los acontecimientos más relevantes del siglo. En 1975 muere Franco, el hombre que nos hizo vivir bajo una dictadura que duró casi 40 años. La incertidumbre se instaló en mi gente, en unos teñida de esperanza, en otros teñida de temor. Comenzaba el periodo que se dio en llamar la transición. España en la época de la transición, y Almería vivió una verdadera revolución. Y fue apasionante asistir como periodista a esa revolución, ¿no? Porque éramos parte de ese entramado revolucionario, en el sentido de cambio radical de la estructura de lo que era un Estado autoritario a un Estado democrático. En 1976 se convocó el referéndum para la reforma política.
El 97% de mi gente que votó optó por el sí, y al año siguiente se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936 con la victoria de la Unión de Centro Democrático. La gente normalmente tenía muchas ganas de cambio, incluso los que no lo decían tenían muchas ganas, en parte porque la economía franquista encerrada en sí misma y todo aquello de la emigración, aunque sirvió para ganar algo y tal, aquello era un desastre, ¿no? Entonces España tenía que abrirse. En 1978, y como agradable novedad dentro de nuestra agitada historia, supimos ponernos de acuerdo para redactar y aprobar la Constitución hoy vigente. Sin embargo, el tránsito a la libertad no fue sencillo, estuvo lleno de dificultades y en algunas ocasiones a mi gente y a mí nos tocó sufrir demasiado. En Almería, por ejemplo, podemos advertir la presencia de algunos de esos conflictos. Estoy refiriéndome a la muerte de un joven estudiante de izquierdas, Javier Verdejo, cuando hacía una pintada en la zona de la playa de San Miguel, motivada por disparos de fuerzas de orden público. Pan, trabajo y libertad. Esas tres palabras en una pared costaron la vida a Javier Verdejo, cuyo entierro se convirtió en una manifestación popular a favor de la democracia. Pero la vida sigue, siempre sigue adelante. El turismo, que había comenzado a llegar tímidamente en la década anterior, se convierte a finales de los 70 en un elemento importante de mi economía, siendo en la actualidad uno de mis principales activos. Paradójicamente, el aislamiento que sufrí durante décadas y que tanto daño me hizo, me ha recompensado con el paso del tiempo. Durante mucho tiempo el boxeo fue uno de los deportes preferidos de mi gente. En los 70, Juan Francisco Rodríguez consigue el campeonato de Europa, siguiendo la estela de otros destacados boxeadores anteriores. Y por fin, la agrupación deportiva Almería dio una gran alegría a sus seguidores con su ascenso a la primera división de fútbol. Al producirse la transición democrática, toda la red editorial del antiguo movimiento pasa a depender del ente Medios de Comunicación Social del Estado, organismo que propicia la privatización de los periódicos. La Voz de Almería había entrado en una profunda crisis económica que amenazaba con su desaparición inmediata. Es entonces cuando en 1984 es adquirida por el grupo empresarial Novotécnica. Yo me vine para Almería, me reuní con un grupo de empresarios, fueron muy pocos los que aceptaron entrar como accionista. Hablé con los dos partidos de entonces, que eran UCD y el PSOE, y entre los dos, entre el apoyo de los partidos, más un grupo de empresarios, un grupo de amigos míos y bastantes personas de Almería que veían que se cerraba, pues hicieron el esfuerzo. Pero cogimos, compramos el periódico en una situación crítica económicamente muy mala, con unas pérdidas de aquella época de 70 millones, y bueno, pues fue duro, pero ha salido bien, ¿no? Comencé la década con la convocatoria de referéndum para el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Para su aprobación, era necesario el voto afirmativo de la mitad del censo en cada una de las provincias andaluzas. En todas ellas se cumplió excepto aquí, un censo lleno de irregularidades, con gente que no podía votar y quizás por un sentimiento poco arraigado de la identidad andaluza en alguna de mis zonas, impidió la aprobación del estatuto. Ello dio lugar a un complicado proceso político que concluyó con la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía el 20 de octubre de 1981. Unos meses antes, soporté como pude el vacío de lo incomprensible y la rabia de la injusticia con el caso Almería. El otro caso muy conocido a nivel nacional fue el de 3 chicos que venían a una comunión a Almería, uno de ellos de Pechina, Mañas, y que fueron detenidos por las fuerzas del orden público a raíz de un atentado de ETA en Madrid al ser confundidos con 3 etarras. Estos chicos fueron detenidos, fueron interrogados y aparecieron muertos bajo la excusa de que pretendieron huir. Hoy aquel caso
no se podría dar por una parte, y por otra parte periodísticamente tendría un tratamiento distinto porque tenía un tratamiento desde la libertad. Sin embargo, en aquellos años pues había dificultades para contar la realidad porque esa estructura de poder intentaba cegar cualquier vía de acceso a lo que realmente había sucedido. Pero a pesar de todo, paso a paso, la democracia siguió su curso y las diferentes elecciones se sucedieron con una normalidad tranquilizadora, con el único y serio sobresalto de la intentona de golpe de Estado contestada de forma tajante por los españoles y los almerienses. Mientras, mi economía seguía su ascenso. Tras la integración de España en la Unión Europea, ya en los años 90, se produce lo que yo denomino agroindustria. Los invernaderos son más talleres fabriles que explotaciones agrarias en el sentido convencional. Atraídos por las posibilidades de trabajo que ofrecían mis cultivos intensivos, comenzaron a llegar inmigrantes. Distintos colores, idiomas y costumbres comenzaron a formar parte de mis calles, de mis campos. Y la avenida sigue aumentando sin parar, pero desgraciadamente no está siendo fácil para nadie. Hay más conflictos de los que me gustaría y veo situaciones que nunca debería haber presenciado. Yo una vez también fui tristemente una tierra de emigración. Nunca deberíamos perder la memoria. Y de rescatar nuestra memoria histórica se encarga desde principios de los 80 el Instituto de Estudios Almerienses. Sus actividades, investigaciones y publicaciones son fundamentales a la hora de entender nuestro pasado y desde él nuestro presente. Una de las cosas que más me gusta de este presente es contemplar la vida fluir en el paseo marítimo. Construido a finales de esta década, me alegro de ver a mi gente pasear, jugar, charlar, vivir con la compañía del Mediterráneo al que tantas veces le hemos dado la espalda. Y del mar Mediterráneo surge la avenida que lleva su nombre, también construida en estos años y que me hizo crecer hacia el norte, abriendo nuevos espacios para mi gente. Espacios, entre otras cosas, para la celebración de la feria. Después de celebrarse durante años en el Parque Nicolás Salmerón, el recinto ferial se trasladó a la amplitud de la Avenida del Mediterráneo. Son días de fiesta, de divertimento y, por supuesto, de toros, a los que mi gente profesa auténtica pasión. Al final de la década, eran más de 20.000 los almerienses que se informaban con La Voz de Almería, que estrena un nuevo soporte, una página web acorde con los tiempos que se viven. Hay que estar siempre en movimiento, ¿no? Hacer un periódico no es hacer unos zapatos, o sea, hacer un periódico es hacer un zapato diferente cada día, o un objeto diferente cada día, porque la realidad que conforma un periódico, con la que se realiza un periódico, cambia todos los días, ¿no? Empecé esta década llena de optimismo. Años muy duros quedaban atrás y aunque nunca se sabe lo que la vida puede deparar, me siento mucho más contenta. Y a ello contribuyó la creación de la Universidad de Almería en 1993, que fue el avance más importante en educación al que he asistido en todo el siglo. Uno de los grandes logros del periodo democrático en la provincia de Almería ha sido la inauguración de la universidad. Almería tenía ya estudios universitarios, incluso de la época del franquismo, a través del colegio universitario o de la escuela de magisterio, pero a partir de 1993 se produjo la segregación de la Universidad de Almería como universidad independiente. El beneficio para toda mi gente ha sido incalculable, porque la universidad es mucho más de lo que ocurre en sus aulas. Junto a la agricultura y al turismo, se ha unido la industria del mármol para realzar mi economía. Nunca dejó de estar conmigo, pero diversas crisis impidieron el auge que comenzó a finales de esta década. Esto es muy importante porque además se produce en una zona concreta del interior de la provincia y ayuda a evitar ese
flujo de gente del interior a la costa, aparte que genera un entorno de prosperidad en la comarca del Mar. Cuando ahora observo la Rambla, me parece estar viendo un espejismo. Cientos son los recuerdos de aquel lugar inhóspito, poco atractivo, que como una herida que nunca se cerraba, me partía en dos. La Rambla era un lugar de cruce. A través de los puentes se estableció la vida urbana entre dos tramos de la ciudad, la que estaba la ciudad histórica a poniente de la Rambla y a levante la nueva ciudad que había crecido en el ensanche de los años 60. Entre 1993 y 2000, por tramos, se llevaron a cabo los trabajos que han obrado una especie de milagro. Ha representado un cambio en hábitos urbanos. La Rambla ha determinado que los hábitos de paseo se hayan duplicado entre los ciudadanos de Almería. Se ha proyectado como el segundo elemento distintivo de la ciudad después de la Alcazaba y ha mejorado de una forma clara la imagen de la ciudad. La imagen. Siempre he estado ligada a la imagen. El cine, la pintura, la fotografía siempre han estado presentes en mi tierra. A principios de esta década se desarrolló el proyecto Imagina. Prestigiosos fotógrafos de todo el mundo captaron todos mis rincones y se expusieron en el pabellón de Andalucía de la Expo de Sevilla. Y tras este precioso proyecto, que me dio a conocer a miles de personas, me convertí orgullosa en la sede del Centro Andaluz de Fotografía, dirigido por el prestigioso fotógrafo Manuel Falces. La ville organisatrice des Jeux méditerranéens de 2005 est la ville d'Almería. Pocas veces me he sentido tan orgullosa como aquel 28 de abril de 1999, cuando me nombraron sede de los Juegos Mediterráneos 2005. El empeño de mucha gente se veía recompensado tras 10 años de trabajo, gestiones y esfuerzo. Por fin, tras tantos años de padecer aislamiento e indiferencia, mi nombre comenzaba a ganar prestigio y consideración. Ya iniciado el siglo XXI, la voz de Almería siguió avanzando y se trasladó a la Avenida del Mediterráneo, compartiendo sede con la cadena SER y Localia Televisión. Nosotros somos un periódico que tiene un ratio de lectores de casi 100.000 lectores diarios que se acercan todos los días a ver el periódico, ¿no? Yo creo que ese dato, pues lo que prueba es la simbiosis, la sintonía entre lo que demandan los almerienses y lo que le ofrece el periódico. El periódico lo que va es en una progresión tranquila, sosegada, como es la ciudad y como es la provincia de Almería, pero también muy vertebrada y con una gran musculatura de la gente que trabaja con nosotros en esa redacción multimedia de La Voz, Cadena SER y Localia, y realmente toda esa gente es lo que constituye la musculatura de este grupo de comunicación que es Nuevo Técnica. Ya pasado el siglo XX, está aumentando mi autoestima. Es verdad que a veces siento nostalgia de lo no vivido, pero ya ha pasado el tiempo en el que solo veía oscuridad en el horizonte. Siento que este es mi momento. Problemas no me faltan, pero tampoco las fuerzas para solucionarlos. Seré lo que mi gente quiera que sea, y a ella es a la que ahora quiero darle mi voz. Realmente el cambio de Almería ha sido magistral, ha sido ejemplar, porque de ser una tierra subdesarrollada se ha convertido en un referente del desarrollo de toda España. El principal reto de la economía almeriense hoy día es aumentar el nivel cultural de la provincia, porque del aumento del nivel cultural vendrán las soluciones colectivas a los problemas que ya no son solo individuales sino colectivos. .
Y los almerienses o nos enfrentamos a ser una ciudad, una provincia moderna y una provincia del siglo XXI, o nos quedamos definitivamente para ser una provincia del siglo XIX. No hay término medio. Estamos trabajando en una provincia que ha sido modélica en el crecimiento y en el desarrollo social, ha sido modélica en el entusiasmo de la gente que vive aquí, y nosotros creemos que pertenecemos a ese entusiasmo, a ese amor por la tierra que los almerienses tienen. Hemos conectado con eso, estamos dispuestos a seguir en esa línea y creo que nosotros hemos conseguido también responder a esas expectativas de nuestros lectores, ¿no? Y en eso estamos.